Bienvenidos a Historia Humana Podcast. En este quinto episodio profundizaremos en el material cultural y mitológico que hemos estado construyendo. Después de explorar la prehistoria, las grandes ciudades y la fascinante cosmogonía mesopotámica, hoy nos concentraremos en la figura que sintetiza toda esa tradición, el rey Gilgamesh. El poema de Gilgamesh es el primer gran relato épico de la humanidad, una obra que, aunque escrita en tablillas de arcilla y redescubierta en las ruinas de una biblioteca, sigue siendo profundamente actual. Piense por un momento en cualquier gran héroe de la ficción, desde Aquiles hasta Batman. Todos se enfrentan a un mismo enemigo fundamental, que no es otro que su propia finitud. Pues bien, el poema de Gilgamesh es precisamente el primer gran relato conocido que aborda esta angustia. La historia se centra en Gilgamesh, un tirano que tras encontrar la amistad de un salvaje se transforma en un rey amado, pero la muerte de su compañero lo golpea con una verdad demoledora, la conciencia de su propia mortalidad, obsesión que lo impulsa a buscar lo imposible, el secreto de la vida eterna. Este drama fundamental se desarrolla en el contexto de la civilización mesopotámica, en la ciudad de Uruk, donde los sumerios inventaron la escritura cuneiforme. Si bien Gilgamesh es una figura de leyenda, se cree firmemente que fue un caudillo histórico. La versión más famosa y la que mejor conocemos hoy fue compilada y moldeada en lengua acadia, con un mensaje claro: el hombre es intrascendente frente al poder absoluto de los dioses. El poema, en su mismo inicio, nos invita a conocer a este héroe único. Exalta a Gilgamesh como alguien que penetró en lo desconocido, que conoció los mares y que a través de su sabiduría rescató para nosotros la historia misma del diluvio. Nos invita a subir los muros de su ciudad, cuyos fundamentos se atribuyen a los siete sabios, una prueba de su incomparable majestad. ¿Qué tiene de especial este texto que surge de la cuna de la civilización en la antigua Mesopotamia, entre los ríos Éufrates y Tigres? Hablemos claro, la historia se centra en Gilgamesh, un rey de Uruk que comienza siendo un tirano, un gobernante tan opresivo que su pueblo clama a los dioses para que lo detengan. Los dioses entonces le envían un contrapeso, un hombre salvaje llamado Enkidu, criado por las bestias. Lo fascinante es que lo que debía ser un combate a muerte se convierte en una amistad inquebrantable, una hermandad que lo transforma. Juntos, estos dos héroes emprenden proezas sobrehumanas, pero la tragedia es el motor de la épica, y la muerte de su amigo Enkidu golpea a Gilgamesh con una verdad demoledora, la conciencia de su propia mortalidad. Esta obsesión lo impulsa a buscar lo imposible, el secreto de la vida eterna. Su viaje lo lleva hasta el único hombre que ha sobrevivido al diluvio, Utanapishtim. Aunque Gilgamesh logra por un momento la planta de la juventud, su fracaso final al perderla a manos de la serpiente primordial lo obliga a enfrentar su destino. La humanización de Gilgamesh se consuma no cuando derrota a un monstruo, sino cuando acepta plenamente su condición de hombre mortal. Este poema no es un mero compendio de aventuras, se organiza temáticamente en cuatro grandes partes: el preámbulo y el encuentro de Gilgamesh y Enkidu, las proezas, como la expedición al bosque de los cedros, el castigo divino que culmina en la muerte de Enkidu y, por supuesto, el viaje desesperado en pos de la inmortalidad que termina en el fracaso. Este andamiaje dramático refleja el profundo pesimismo que caracterizaba el pensamiento mesopotámico. El hombre es, en última instancia, intrascendente frente al poder absoluto de los dioses, como lo vimos en el episodio pasado. Nuestro destino, según ellos, es morir. Gilgamesh solo encuentra la paz y su verdadera grandeza cuando se resigna, regresa a Uruk y se da cuenta de que su obra perdurable no es la vida eterna para sí mismo, sino las imponentes murallas de su ciudad. El poema, en su mismo preámbulo, nos invita a conocer a este héroe único,
Exalta a Gilgamesh como alguien que penetró en lo desconocido, que conoció los mares y que a través de su sabiduría rescató para nosotros la historia misma del diluvio. Piensen en él como un Indiana Jones o un arqueólogo, agotado tras su búsqueda lejana. Regresó para grabar todas sus pruebas en una estela de piedra. El legado, nos dice el texto, está en la ciudad. Gilgamesh fue quien erigió los baluartes de Uruk el Redil, que incluye el templo de Eana, el sagrado de las grandes deidades Anu e Istar. Nos invita a subir a los muros, cuyos ladrillos fueron conocidos por su orden y cuyos fundamentos se atribuyen a los 7 sabios. Se nos describe al héroe como el más prestigioso de los reyes, un toro que embiste, pero también un líder que auxilia a sus hermanos en batalla. Su linaje es notable, es hijo de Lugal Banda y de la excelsa Bak, Ninsu Rimat, lo que le confiere una doble ascendencia, una noble prosapia humana y una clara conexión divina. Es en esta búsqueda de grandeza que Gilgamesh, por su esfuerzo, cruza el océano cósmico. Llega hasta los confines de la Tierra buscando a Utanapishtim, y este es el motivo por el cual ningún otro pueblo en la historia tendrá a alguien que se le iguale en majestad. Aunque la primera descripción de Gilgamesh lo exalta como un gran constructor y un hombre sabio, la realidad para el pueblo de Uruk era muy diferente. Piensen en una figura de poder absoluto como un emperador romano en su peor momento, o un rey medieval que no rinde cuentas a nadie. Las tablillas que describen el inicio del poema pintan a Gilgamesh como un tirano insoportable que ejerce sus privilegios de forma brutal. Para los mesopotámicos, la realeza era una institución sagrada establecida por los dioses, pero Gilgamesh abusa de su posición sin límites. El texto nos dice que no deja al hijo a su padre, lo que significa que el pueblo era forzado a trabajos agotadores y el rey invadía la vida privada de los ciudadanos sin miramientos. Pero el abuso más atroz se centraba en el ámbito sexual. Gilgamesh ejercía el derecho de ius primae noctis de forma violenta y arbitraria. Él era el único que podía acostarse con la recién casada, desflorando a las novias antes que sus esposos. Los padres, en su desesperación, se lamentaban en las calles de Uruk. Este es el drama inicial. La grandeza del rey está manchada por una tiranía que se extiende hasta la intimidad del hogar. Ante este caos, los hombres de Uruk claman al cielo. Las quejas llegan hasta los dioses, quienes deciden actuar. Su solución, como ya dijimos, es doble para Gilgamesh, alguien que pueda contrarrestar su inmensa fuerza y desviarlo de su camino de tiranía. La diosa Aruru, la creadora, concibe a este ser a imagen y semejanza del héroe. Utiliza arcilla y saliva y lo modela en la estepa salvaje. Este es Enkidu, un ser poderoso cubierto de pelo que vive en total armonía con los animales. Ahora bien, para que el encuentro sucediera, primero había que sacar a Enkidu de la vida salvaje y acercarlo a la civilización. Un cazador cuyo trabajo se veía continuamente arruinado por Enkidu le pide ayuda a Gilgamesh. Y aquí entra la primera figura clave de la humanización, la sacerdotisa prostituta Shamhat. Imagínese la escena. Un cazador que coloca una trampa en el abrevadero para que la sacerdotisa, utilizando el acto sexual como catalizador, domestique a la criatura salvaje. El encuentro de Enkidu con Shamhat es una transformación lenta que dura 6 días y 7 noches, un número que en la tradición mesopotámica significa la plenitud de una semana o un ciclo completo. Después de este encuentro, Enkidu pierde su velocidad animal y los animales salvajes lo rechazan. ¿Qué ha ganado? La conciencia, la razón, el conocimiento. La sabiduría, nos dice la épica, le fue dada a Enkidu. Piense en esto como el opuesto al jardín del Edén, donde la pérdida de la inocencia no trae castigo, sino la entrada en el mundo de la cultura y la civilización. Tras ser vestido por Samhat, él decide ir a Uruk para desafiar a Gilgamesh. El encuentro final es como se esperaba, un combate épico. Los héroes luchan en plena calle, frente al templo, con la furia de 2 toros salvajes. Pero esta lucha no tiene un vencedor claro. Gilgamesh y Enkidu se igualan en fuerza, y tras el esfuerzo se reconocen.
se abrazan y se convierten en amigos inseparables. A partir de ese momento, Gilgamesh ya no es el tirano, sino un héroe guiado por un propósito noble. La amistad ha liberado la parte más noble de su ser. El primer gran desafío que emprende juntos, ya como amigos, es la expedición al bosque de los cedros para enfrentarse al temible Umbaba. Este no es solo un viaje de aventura, es un acto de nobleza que busca inmortalizar sus nombres. Piense en las grandes misiones de películas como El Señor de los Anillos, donde el objetivo es trascendente y está lleno de peligros. El bosque de los cedros es un lugar sagrado y prohibido, custodiado por un baba, un monstruo al que los dioses habían encargado protegerlo, dotándolo de 7 auras terribles. Antes de partir, Gilgamesh teme. Acude a su madre, la diosa Ninsun, quien intercede ante el dios Sol, Shamash, para que los proteja. Ella incluso adopta a Enkidu como su segundo hijo. La expedición comienza y dura varias semanas. Enkidu, que tiene conocimiento de las costumbres de las estepas, guía a Gilgamesh a través del desierto. Durante el viaje, Gilgamesh tiene sueños premonitorios, todos ellos símbolos de muerte, montañas y peligro. Es Enkidu, el ex salvaje, quien los reinterpreta siempre de forma positiva para alentar a su amigo. El punto culminante llega en el bosque, cuando se enfrentan a un baba, un monstruo que puede ver y escuchar todo. El combate es intenso, pero Gilgamesh le ruega a Shamash, el dios que le había prometido protección, que les conceda la victoria. El dios interviene enviando 13 vientos que inmovilizan a Umbaba. Una vez inmovilizado, el monstruo suplica por su vida. Pero aquí viene un momento crucial. Umbaba intenta apelar a la piedad de Gilgamesh, ofreciéndole convertirse en su sirviente. Gilgamesh duda, pero es Enkidu quien lo exhorta a ser implacable. El monstruo maldito les dice, ustedes no vivirán hasta la vejez. A pesar de la advertencia, los héroes le cortan la cabeza. La maldición, como veremos, es la clave que desata todo el drama. Al regresar triunfantes a Uruk, Gilgamesh es glorificado y su majestad se exalta. En ese momento, la diosa Istar, la diosa del amor y la guerra, se enamora de él y le propone matrimonio. Imagínese la máxima tentación, la unión con una diosa. Sin embargo, Gilgamesh, en un acto de sabiduría, la rechaza. ¿Por qué? Porque recuerda que las tragedias y los amantes mortales que la diosa ha abandonado o destruido a lo largo de la historia. Piense en una figura de la farándula que es famosa por destruir a sus parejas. Gilgamesh no quiere ser una víctima más. Furiosa por el rechazo, Istar sube al cielo y exige a su padre, el dios Anu, que le entregue el toro del cielo, una bestia terrible que simboliza la sequía y el hambre. Anu accede a Istar, lanza al toro contra Uruk. La bestia desata una calamidad, matando a cientos de hombres en cada resoplido. Pero Gilgamesh y Enkidu, nuevamente en acción, se enfrentan a la bestia. Después de una lucha violenta, logran matarla. Enkidu, en un gesto de absoluta falta de respeto, le arroja un trozo de la grupa del toro a la propia Istar y la desafía, gritándole, haré contigo lo que hice con él. Este es el límite. Gilgamesh y Enkidu han matado a dos criaturas protegidas por los dioses y han insultado a una diosa mayor. Los dioses reunidos deciden que alguien debe morir por esta insolencia. Si Gilgamesh y Enkidu creían que las proezas y la gloria bastaban para desafiar a los dioses, estaban muy equivocados. El sacrilegio, el asesinato de Imbaba y sobre todo la humillación del toro del cielo y el desafío directo a Istar provocaron una inevitable reacción en el concilio divino. La justicia de los dioses mesopotámicos es fría e ineludible. Alguien debía pagar, y el elegido fue Enkidu. La crisis se desata inmediatamente después de la victoria. De repente, Gilgamesh se enfrenta a un dolor que no es físico sino existencial, al ver a su amigo postrado por una enfermedad que es en realidad un castigo divino. Es en este momento que el invencible Gilgamesh comienza a tomar conciencia.
a través de la agonía de su compañero, de su propia y temida mortalidad. Enkidu, al caer en su lecho de muerte, no siente resignación sino una profunda ira. Su primer impulso es maldecir todo aquello que lo apartó de su vida libre en la estepa y lo condujo a la civilización y a este trágico final. En un arrebato de cólera maldice la magnífica puerta de cedro que él mismo cortó y dedicó al templo del gran dios Enlil. Piense en la ironía. Enkidu está maldiciendo el símbolo de su contribución a la cultura, lamentando no haberla destrozado antes. Pero su furia más amarga se dirige hacia el cazador que lo encontró, y de forma crucial hacia Samhat, la sacerdotisa prostituta que lo humanizó. Enkidu la condena a la degradación, la maldice para que no tenga hogar feliz, para que sus ropajes se manchen con vómito de borrachos, para que viva en la sombra y sea golpeada. Es un rechazo visceral a la civilización que según él le costó la vida. Cuando esta furia se desata, el dios Sol, Shamash, protector de Gilgamesh, interviene. Reprende a Enkidu por su ingratitud hacia Siamhat. Shamash le recuerda, y esta es la clave de la transformación, que fue ella quien le dio los dones de la cultura, el pan y la cerveza dignos de reyes, ropajes de príncipe y sobre todo, lo más valioso, la amistad con el soberbio Gilgamesh. Sin Shamhat no habría habido proezas ni gloria compartida. Para consolarlo y apaciguar su espíritu antes de la muerte inminente, Shamash le hace una profecía, una promesa de honor que Gilgamesh cumplirá como un verdadero hermano mayor. Le asegura que Gilgamesh no lo olvidará. Su amigo le preparará un lecho magnífico y lo honrará en una morada de paz. La gente de Uruk guardará un luto solemne y lo más dramático, Gilgamesh, destrozado por el dolor, se deshará el peinado, se vestirá con la piel de león y errará por la estepa, impulsado por la angustia. Con la cólera apaciguada, Enkidu comparte su última y terrible visión, que es un retrato del destino final de los hombres. Describe un sueño de la muerte. Un ser monstruoso con cara tenebrosa y garras de águila lo sujeta y lo lleva prisionero a la mansión Irkaya, la casa que tiene entrada pero no salida, el camino del que no hay retorno. Enkidu describe a Gilgamesh la condición de los muertos en este infierno mesopotámico. Viven en tinieblas, sus ropajes son plumas y su alimento es polvo y barro. Él ve las coronas de los antiguos reyes amontonadas, despojados de toda su majestad terrenal, junto a los sacerdotes que ya no pueden hacer ofrendas. El mensaje es claro y profundamente pesimista. La muerte iguala a todos y arrebata todo el honor. Tras 12 días de agonía, la enfermedad se lleva a Enkidu. La reacción de Gilgamesh ante la muerte de su amigo es una de las escenas más conmovedoras de la literatura. Su lamento es inmenso, llora amargamente y en su dolor dirige sus palabras no solo a los hombres, sino a todo el universo que conoció a Enkidu. Llama a los caminos, los montes, los ríos, a los animales salvajes y a la gente de Uruk a que lloren con él. Gilgamesh expresa la magnitud de su pérdida con analogías poderosas. Enkidu era el hacha de su costado, la defensa de su brazo, la espada de su funda, el vestido de sus fiestas. Al descubrir que el corazón de su amigo ya no late, cubre su rostro con un velo, como se cubre a una esposa, y en su desesperación se revuelve como una leona que ha perdido a sus cachorros, arrancándose mechones de cabello y desgarrando sus vestiduras. El rey cumple al pie de la letra la profecía de Shamash y los ritos funerarios. Manda a los artesanos y orfebres que forjen una estatua imponente de Enkidu, con pecho de lapislázuli y cuerpo de oro puro. Y lo más importante, repite su juramento de vestirse con piel de león y vagar por la estepa. La muerte de Enkidu ha sido el catalizador que ha transformado el dolor en una nueva y desesperada obsesión. Esta angustia ante su propia mortalidad es lo que lo impulsa a emprender el viaje épico más ambicioso de todos, la búsqueda de la vida sin fin.
La muerte de Enkidu no solo quebró el corazón de Gilgamesh, sino también su mente. Ahora su existencia se resume en una única obsesión: huir de la tumba. Lo vemos gagando por la estepa, vestido con la piel de león, una figura demacrada, ya no por la tiranía, sino por el miedo. El rey que una vez se jactó de matar monstruos, ahora teme a los leones comunes que rondan los caminos. Su destino es encontrar a Utnapishtim, el único mortal que ha logrado la vida sin fin. La primera gran barrera son las montañas Maso-gemelos, que no son montes cualquiera, sino los pilares que, según la cosmología mesopotámica, sostienen la bóveda celeste, presidiendo el punto por donde el sol entra y sale cada día. La entrada está custodiada por los Hirtablilum, los hombres escorpión, cuya sola visión es mortal y su resplandor aterrador. Piense en ellos como los guardianes cósmicos del límite del mundo. A pesar de su apariencia salvaje, uno de los hombres escorpión reconoce la naturaleza compleja del héroe: dos tercios divino, un tercio humano. Gilgamesh ruega, explicando que busca respuestas a la vida y la muerte. El guardián le advierte: nadie jamás ha entrado en la montaña, cuyo interior es una oscuridad densa que se extiende por 12 doble horas, lo que equivalía a un día y una noche completas. Pero Gilgamesh insiste, y la puerta se abre para que tome la ruta subterránea de Shamash. Gilgamesh emprende la travesía solo, en una oscuridad profunda y total. 12 doble horas después, agotado, emerge justo al amanecer y es recompensado con una visión de asombrosa belleza: un bosque de árboles de piedras preciosas, con frutos de cornalina y follaje de lapislázuli. Es un paisaje que parece prometer la eternidad. Al continuar su viaje, Gilgamesh llega a la orilla del océano cósmico, donde encuentra a Siduri, la tabernera. Ella, al verlo desaliñado, cubierto de piel de animal y con un rostro lleno de angustia, le cierra la puerta. Ella cree que es un asesino. Él, iracundo, se jacta de sus proezas, pero la tabernera va al punto que lo tortura. Le pregunta por qué su rostro está demacrado. Gilgamesh repite el lamento que ahora define su vida: lo que le sucedió a mi amigo me sucederá a mí. Temo volver al barro y no levantarme jamás. Siduri le advierte que el mar está surcado por las aguas de la muerte, un paso que solo el dios Sol, Shamash, puede cruzar. Lo remite a Ursanabi, el barquero de Utnapishtim. Pero Gilgamesh, impaciente y colérico, arremete contra Ursanabi y con su hacha destruye a unos misteriosos hombres de piedra que lo acompañaban. Ursanabi le explica que al destruir a esos hombres de piedra, ha inutilizado el único medio seguro de cruzar. Le exige que vaya al bosque y corte 120 grandes pérticas de 5 gar de largo. Piensen en este castigo como una penitencia. Gilgamesh cumple la tarea y en la travesía usa cada pértiga una sola vez, soltándola inmediatamente para evitar el contacto letal con las aguas de la muerte. Finalmente, Gilgamesh llega ante Utnapishtim y una vez más lanza su doloroso lamento. Pero Utnapishtim, al contrario de lo que Gilgamesh espera, no es un dios, sino un hombre común. Al verlo, Gilgamesh insiste en que le revele el secreto de su vida eterna. Utnapishtim le responde con un discurso sapiencial: una verdad fría. La mortalidad es el destino de la humanidad, cuyo nombre es poéticamente como caña de cañaveral se quiebra. Nadie ha visto a la muerte, pero ella nos quiebra sin falta. Un destino determinado por los grandes dioses. Ante la insistencia de Gilgamesh, Utnapishtim le cuenta la única razón por la que él y su esposa son inmortales: la historia del gran diluvio. El dios Ea, en secreto a través de un sueño, le advirtió que los dioses aniquilarían a la humanidad y le ordenó construir una barca para salvar la semilla de todos los seres vivos. Utnapishtim describe el terror de la tormenta
y cómo al finalizar el diluvio, el dios Enlil se apaciguó y les concedió la inmortalidad. Es decir, su vida eterna no fue ganada por mérito, sino por gracia divina. Para demostrar la imposibilidad de la inmortalidad para un mortal, Utnapishtim somete a Gilgamesh a una prueba crucial: permanecer despierto durante 6 días y 7 noches. El sueño en la tradición mesopotámica es la imagen y el anticipo de la muerte. Gilgamesh falla de inmediato, cayendo dormido. Utnapishtim marca la pared y hornea pan cada día para documentar el fracaso. Al despertar, los panes están duros y descompuestos. La prueba irrefutable de que Gilgamesh no puede vencer siquiera al sueño. El demonio Ekimu se lamenta: la muerte ha tomado posesión de mí. A pesar del fracaso, la esposa de Utnapishtim, con piedad, pide que se le dé una última oportunidad. Utnapishtim revela la existencia de la planta de la juventud, cuya raíz es espinosa y puede devolver el vigor al hombre. Gilgamesh, lleno de esperanza, se ata piedras pesadas a los pies, desciende al abismo de aguas subterráneas, el Apsu, y arranca la planta. La nombra, rejuvenece al hombre viejo y se propone llevarla a Uruk para probarla. El viaje de regreso parece la culminación del triunfo. Sin embargo, la tragedia aguarda. Gilgamesh se detiene a bañarse en una poza de aguas frescas. La serpiente primordial, atraída por el aroma de la planta, se la roba. Al marcharse, la serpiente muda su piel, ganando así la renovación periódica que los dioses le negaron al hombre. Gilgamesh llora amargamente. Se da cuenta de que todos sus esfuerzos han servido para que el león de la tierra obtenga lo que él buscaba. Su gran viaje ha terminado en la nada. Al regresar a Uruk con el barquero Ur-Zanabi, el héroe se resigna. Dirige la mirada a su compañero hacia las murallas imponentes de la ciudad. Es allí donde se consume la humanización de Gilgamesh. Su obra, el legado que perdurará más allá de su muerte, no es la vida sin fin, sino los baluartes, la ciudad, lo que hizo por su pueblo. La inmortalidad es arquitectónica, no biológica. Hemos visto cómo Gilgamesh encuentra su consuelo final en la obra material, en las murallas de Uruk, aceptando que la inmortalidad para él será arquitectónica. Pero la épica nos ofrece un último vistazo, una pieza que, si bien es añadida al texto de manera artificial, pues es una traducción directa de un poema sumerio muy anterior, nos da una visión aún más clara de miedo que lo impulsó a buscar la vida eterna. Hablamos ahora de la tablilla 12, una visión escalofriante del mundo de los muertos. Esta tablilla comienza con un lamento diferente. Gilgamesh está afligido porque sus Puku y Meku, objetos misteriosos que simbolizaban su poder real, algo así como su cetro y su corona, se le han caído al infierno. Esto compromete su poder político y religioso en la tierra. En esta versión alternativa, Enkidu, quien ya ha muerto, se ofrece a descender a la morada de los muertos para recuperarlos. Y aquí, Gilgamesh, conocedor de los misterios del más allá, le da una serie de advertencias fundamentales que son, en realidad, los grandes tabúes del infierno mesopotámico. Piense en esto como las reglas de la película Gremlins, que si se rompen desatan el caos. Gilgamesh le dice: no debes vestirte con ropa limpia, porque si los espíritus te ven como un extraño, te reconocerán. No te unjas con aceite fino, porque los muertos que arden de sed se reunirán a tu aroma. No calces sandalias ni alces la voz, o serás atrapado. Y quizá lo más íntimo, no beses a tu esposa o hija amada, ni golpees a la odiada. Pero Enkidu ignora todas las instrucciones, desobedece cada tabú, y el resultado es inmediato y aterrador. El infierno mismo lo rapta. Es la mansión Irkaya, la casa de la diosa Ereshkigal, la que lo retiene. La muerte de Enkidu en esta versión no es por demonios ni por batalla, sino por la transgresión de las leyes del inframundo. Afligido, Gilgamesh acude a los grandes dioses, uno por uno. Enlil y Sin no responden a su súplica. Finalmente, el dios sabio Ea interviene y le pide al dios Nergal que abra un orificio en la tierra. ¿Para qué? Para que el fantasma, el etimo o espíritu de Enkidu pueda subir y hablar con su amigo por última vez.
El encuentro final entre el vivo y el espíritu es sombrío. El fantasma de Enkidu describe la degradación de su cuerpo. Está lleno de gusanos y cubierto de polvo. Pero la visión más impactante es la del destino de los difuntos. Él nos confirma la descripción anterior. Los muertos viven en tinieblas, visten ropajes de plumas y se alimentan de barro y polvo. Y los antiguos reyes, cuyo poder terrenal era inmenso, yacen en el fango, con sus coronas amontonadas, despojados de toda majestad. Esta visión final nos revela la clave de la trascendencia mesopotámica. Si la inmortalidad biológica es imposible, la memoria y el bienestar del difunto dependen de sus descendientes. Enkidu explica que la suerte de los muertos está ligada a sus hijos, pues con ellos quienes realizan los ritos funerarios y las ofrendas rituales. Aquel que no tiene quien vea por su alma comerá las sobras y migajas arrojadas a la calle. En contraste, aquel que tiene 7 o más hijos tiene el corazón alegre como el de un labrador. También hay distinciones por la forma de morir. El que muere en batalla con una muerte heroica tiene un mejor destino, y el que muere prematuramente como un niño reposa en su lecho y bebe aguas puras. Piense en esta diferencia. La inmortalidad que busca Gilgamesh es individual. La trascendencia que encuentra el mesopotámico es familiar y ritual. El valor final del hombre no reside en vencer a la muerte, sino en asegurar que haya una generación que lo recuerde y lo honre. Al final del camino, la épica de Gilgamesh nos deja con una verdad ineludible. El rey de Uruk, el semidios que podía matar monstruos y desafiar a los cielos, no pudo vencer al destino más democrático de todos, la muerte. La lección que nos da el profesor Jorge Silva Casillo en su análisis es que la humanización de Gilgamesh se logra cuando él abandona su búsqueda egoísta de la vida eterna y asume su condición mortal, pero encuentra una nueva forma de trascendencia. ¿Cuál es esta trascendencia? No es la vida sin fin, sino la creación perdurable. Él no pudo salvarse a sí mismo, pero construyó los baluartes que salvaron y definieron a su pueblo. En un mundo marcado por el pesimismo religioso, donde la vida después de la muerte era una sombra fría y polvorienta, la única forma de perdurar era a través de la memoria y la obra material. Piense en la diferencia con otras mitologías. En Mesopotamia, su inmortalidad está en las ruinas que usted deja, en el legado cultural, en el recuerdo de sus descendientes que alimentan su alma. Gilgamesh es el primer héroe trágico, un espejo en el que podemos vernos a nosotros mismos. Su viaje es la búsqueda humana fundamental de significado ante el silencio del universo, y su respuesta, que la vida es finita y que debemos dedicarla a aquello que superará nuestra propia existencia. Hasta la próxima.